Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Estela Maimone, soy directora de Codeinet y hoy tengo el gusto de presentar al doctor Felipe Warrier Arriazu, que es médico especialista en medicina interna y en enfermedades infecciosas de la UBA, es médico del Hospital Italiano, del Comité de Control de Infecciones del Hospital Italiano y además hace investigación en medicina interna en infectología del mismo hospital. Y hace un año que queremos hacer este webinar que está relacionado con la inteligencia artificial y su aplicación en el control de infecciones. Todos usamos de alguna manera inteligencia artificial y un poco la idea es orientarnos al buen uso, cómo usarlo, todo lo que no usamos y se podría usar, eh, ya que la inteligencia artificial hoy es ignorarla, sería perderse, ¿no? Entonces, bueno, Felipe, buenas tardes y es un placer para nosotros compartir esta tarde con vos. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que se conectan a este horario, que se toman un tiempo para escucharme. Espero que esté a la altura de las expectativas. Bueno, la idea es usé algunos ejemplos que son situaciones cotidianas de todos los días, cosas que nos pasan a todos nosotros en el trabajo en un hospital, en un comité de control de infecciones, etcétera, y ver un poco cómo las manejaríamos. Bueno, cosas de todos los días. Primero, reciben un llamado de un colega, un anestesista de quirófano de hemodinamia, que les dice que eh, está por realizar un TAVI programado, tienen sus guías institucionales, las profilaxis deberían ser con cefazolina, y dice que el día previo leyó una guía europea relativamente nueva, no recuerda muy bien de qué, pero que recomiendan usar ampicilina sulbactam en vez de cefazolina para la profilaxis. Le dice, porque la cirugía no puede postergarse más, quiere saber ya qué antibiótico debería usar. Un caso 2, la circular de quirófano lo llama urgente, llamado urgente. Desde quirófano tienen muy poco stock de antisépticos, se están quedando sin antisépticos y tienen un montón de cirugías programadas para ese día. Llamó a la farmacia y no van a recibir nuevo stock hasta dentro de 2 días. Está por iniciar una neurocirugía, les queda bastante clorexidina y le dicen que ellos saben que en neurocirugía no deberían usarla. No tiene muy claro por qué y pregunta si pueden hacer una excepción hoy y mañana, porque si no se quedan sin antisépticos y no quieren reprogramar cirugías. Situación 3, una médica por un paciente de ortopedia. Un médico de clínica les dicen que tienen un paciente con una infección osteoarticular. El cirujano está muy preocupado porque está viendo el cultivo y ve que es un germen que es resistente a todo. Un clínico se tomó el trabajo de llamar a bacteriología y les dicen que el germen es MBL positivo y los traumatólogos lo quieren mandar hoy, ya, con antibiótico bioral. Nada, cosas de todos los días. Situación 4, un cardiólogo tiene un paciente internado en la unidad coronaria. Es un paciente que está en tratamiento por una infección de sitio quirúrgico post-SB, la familia y el paciente bastante preocupados, disgustados, porque bueno, se hizo un reemplazo valvular, tuvo hemocultivos positivos para estáfilos resistente, en algún momento sospecharon endocarditis, no quedó muy claro. La verdad que el paciente viene evolucionando muy bien, tiene hemocultivos negativos, no tiene fiebre, la herida evoluciona bien. Y el cardiólogo dice que ya le aprobaron la internación domiciliaria. La verdad, no aguantan más al paciente y a la familia, quieren mandarlo a la casa con un antibiótico bioral y le preguntan si está de acuerdo con mandarlo con antibiótico bioral a una infección de sitio quirúrgico después de que lo estabilizaron. Y la última lo llama la farmacéutica de la UTI, ¿sí? De la Unidad de Cuidados Intensivos, preocupada porque las indicaciones de un colega empieza a tener discusiones entre ella y uno de los terapistas. Bien, hay un paciente que ingresó séptico, le indicaron un beta-lactámico en la dosis habitual y ella les dice tiene falla renal y el terapista le dice no hay que ajustar los antibióticos en los pacientes que ingresan con insuficiencia renal y sepsis las primeras 48 horas. Y ella le dice no sé, que no sabe de dónde sacó eso, que no sabe de qué le habla, y le preguntan si es apropiado o no, que no quiere seguir ya peleando porque está escalando la discusión con el terapista. Le dice que está bien, está mal, qué piensa la gente del PRO, qué piensa el comité. Bueno, como ven, estas cosas son cosas que nos pasan a diario. Y por algún motivo todo lo que llega al Comité de Control de Infecciones es urgente, es para allá, no puede esperar. Nosotros tenemos que ser hiperdirigentes, hipercientíficos, tener todas las respuestas, contestar todo ya,
Y bueno, a veces tenemos que empezar a buscar información más rápido de lo que podemos responder. Y la accesibilidad de la información es un tema de todos los días para nosotros. La primera cosa es conocer que todas las indicaciones, todas las conductas, todo lo que vemos en las guías, tienen en general lo que se llama un nivel de evidencia y un grado de recomendación. Existen distintas cosas en general en medicina y en la mayoría, por ejemplo, cuando vean las recomendaciones de la ASHEA para prevención de infección de citoquirurgia o de las distintas JAKs, la última actualización que son todas del 2022, van a ver que usan el GRADE, donde hay un grado de recomendación, es decir, qué recomiendan los expertos hacer, ¿sí? Fuerte o débil en pos de hacer o no hacer, y un nivel de evidencia científica, porque hay algunas cosas que tienen mucha bibliografía que lo avalan y hay otras que no tanto y que la verdad que es más la opinión y consenso de los expertos. Bien, es muy importante entender esto, porque así uno puede saber, o sea, puede poner en duda cuando se presentan cosas, puede llegar a decir, bueno, esto estamos seguros que es así y casi que no hay espacio para la incertidumbre y hay otras cosas que la verdad que en medicina son por consenso, porque lo dijo alguien, por tradición, se vienen haciendo así hace mucho y a veces está bueno preguntarse cada tanto qué está bien y qué no. Este es el grade, ¿sí? Donde los números y las letras van encaminando en pos de recomendar fuerte con evidencia alta de alta calidad hasta las recomendaciones débiles y con mala evidencia. Si en algún momento alguno quiere leer sobre esto, la verdad que no hay tanto en español, pero bueno, este artículo es muy bueno. Carlos Manterola es un chileno que escribe bastante sobre esto. Este artículo ya tiene sus años, sí, creo que es 2014-2015, y la verdad que él escribe sobre esto, sobre niveles de evidencia, sobre lectura crítica de distintos artículos, en una forma muy amigable. Son papers de PDFs de 3 4 hojas. Si en algún momento quieren leer y ampliar, les recomiendo este artículo o este autor para buscar. Bueno, el primer lugar donde la mayoría de nosotros buscamos y conocemos es PubMed, que es el buscador, como uno diría, como si fuese el Google, que está asociado a la Biblioteca Nacional de Medicina. Bien, esto es como un departamento, ¿sí? Parte de una secretaría dentro del sistema de gobernanza de Estados Unidos. Bien, obviamente tiene un componente político, más allá de que uno trataría que la ciencia no lo tenga, pero forma parte de Estados Unidos. No es el único, es el que más usamos, pero no es el único, para que sepan, ¿sí? Tiene lo que se llaman los tesauros, que el tesauro de PubMed probablemente todos los conozcan, porque es lo que se suele conocer como mesh, y de los mesh salen las palabras claves que habitualmente ponemos en los resúmenes cuando mandamos a un congreso a publicar algo, que básicamente un tesauro es un vocabulario, un resumen de términos asociados a una forma consensuada de llamarle algo. O sea, es decir, yo tengo muchas formas de decirle una misma cosa y el tesauro trata de buscar una única palabra que englobe todas esas formas diferentes de llamarle a la misma cosa. Bien, son formas de organizar el conocimiento. Y los tesauros suelen organizarse o hacer búsquedas con esto, los deben conocer, los operadores booleanos, que son and, or y not, que sirven para asociar cosas. Cuando uno pone, por ejemplo, clorexidina and neurocirugía, significa que les va a dar todo lo que incluya clorexidina y todo lo que incluya neurocirugía, pero que tenga solo las dos cosas juntas. Nada de neurocirugía sola y nada de clorexidina sola. El or, cuando quieren todo, lo que tenga, por ejemplo, clorexidina, neurocirugía y ambas. Y el not, cuando quieren, por ejemplo, clorexidina para prevención de infección de sitio quirúrgico, pediatría. Entonces pondrían clorexidina para prevención de infección de sitio quirúrgico, not adultos o adult, ¿sí? Y es la forma de buscar específicamente qué es lo que quieren. Existen algunos buscadores que los bancan, por ejemplo, la OPS, Lilacs es uno de ellos, bien, que es para buscar textos por ahí en español, cuando quieran buscar cosas más cercanas a América Latina, porque a veces uno dice, bueno, está bien, yo sé lo que hacen en Estados Unidos, conozco las guías y demás de allá, pero es bibliografía que está hecha a una realidad que no es la nuestra y que no se acomoda
digamos, a lo que nosotros vivimos, o que no encuentro justo lo que quiero ver, bueno, qué pasa en países limítrofes, hay tuberculosis o qué hay sobre la tuberculosis en mi país vecino, etcétera, etcétera. Bueno, acá tenemos más bibliografía, por ejemplo, más latina, que puede no estar indexada en PubMed. Bien, es otra forma de buscar. Google Académico muchas veces encuentra en este tipo de lugares. Cielo es otro buscador que incluye varios países y revistas de Argentina, de Ecuador, digamos, de idiomas, no solo anglosajones, me incluye el portugués, el español, etcétera. Y en su momento había un Cielo Argentina también. Cuando busquen artículos y no los encuentren, hay distintas formas de tratar de conseguirlos, ¿sí? Muchos de ustedes conocerán Sci-Hub, por ejemplo, que es esta página rusa de eh, digamos que hasta 2021 se pueden conseguir muchos artículos, pero existen, por ejemplo, ResearchGate, que es una especie de Facebook, una red social de investigadores, ¿bien? Donde uno puede encontrar trabajos, seguir a científicos, por ejemplo, a mí me puede gustar algún autor que habla mucho sobre profilaxis quirúrgica, lo empiezo a seguir y cada vez que él publica algo me avisa y además puedo pedirle a los autores a través de acá que me compartan los PDF completos de sus trabajos cuando los trabajos no son open access. O sea, es una forma de contactar autores, de estar atento a las nuevas publicaciones de esos autores o de un núcleo temático, de solicitar artículos cuando los artículos no están disponibles y solo pueden ver el abstract y demás. Está muy bueno. Yo en general lo tengo y trato de actualizarlo y muchas veces me han pedido artículos y he pedido satisfactoriamente por acá. También se puede pedir por mail, obviamente, al autor principal, pero bueno, esta es una manera de entrar en contacto tal vez con más autores de un mismo trabajo. Pablons es otro. Este, por ejemplo, es un médico con el que yo roté cuando estuve viviendo en Barcelona. Eh, que tiene además distintas métricas para ver calidad y no solo cuánto publica una persona, porque hay personas que publican muchísimo de textos médicos que después no los usa nadie ni los lee nadie. Y acá ve otros detalles como si los textos son citados, son usados en otros artículos y demás. Entonces, proporciona métrica no solo de la cantidad de publicaciones, sino de la calidad de cosas que publica la gente, bien, del impacto que tienen, porque hay personas que tal vez publican dos, tres artículos que tienen muchísimo impacto, y hay personas que capaz que publican 20 artículos que no los leyó nadie o que no cambiaron nada, que es ruido científico, digamos. Bien. Bueno, este era un poco para ejemplificar acá como había pedido un artículo por mail y que la verdad que la mayoría de los autores que publican, si pudieran, publicarían en Open Access, pero como Open Access habitualmente implica un pago extra para publicar, la verdad que los autores quieren que sus trabajos sean leídos, sean citados, que lleguen a más gente. Entonces, cuando ustedes le piden, la mayoría de los autores les contestan en muy poco tiempo, en 24 o 48 horas y les mandan. Y a veces algunos autores nos han enviado, me ha pasado que me digan, para lo que estás buscando te recomiendo además leer este otro, etcétera. O sea, la verdad que hay muy buena onda en la comunidad científica. Bueno, vamos puntualmente a este caso, cuando ustedes reciben un llamado por profilaxis prequirúrgica. ¿Sí? La pregunta de esto es, hoy sabemos que la profilaxis ideal para un TAVI, sobre todo cuando el abordaje es inguinal, es ampicilina sulbactam, está en la guía europea, es algo que hoy no se discute, se actualizó en las guías de profilaxis intersocietarias de la SADI. El punto no es el concepto en sí, sino vamos a cómo lo buscarían. Bien. Cuando ustedes vayan a leer algo y no saben por dónde empezar, Epistemónicos es una página bastante interesante para buscar revisiones de temas, revisiones literarias y sistemáticas. Bien, es un buscador pensado no tanto en artículos científicos, no tanto en artículos bases, sino en revisiones. Y a veces una revisión es una muy buena forma de empezar a leer algo, como quien podría leer un capítulo de Up to Date, por ejemplo. Entonces, uno puede encontrar distintas revisiones, por ejemplo, acá busqué una revisión X, y además tenés la posibilidad de hacer lo que se llaman las matrices, dos formas de matrices, una en texto y una en cuadros, donde uno puede ver de una temática, por ejemplo, profilaxis para TAVI, a la izquierda o en el eje de la Y ves las distintas revisiones y hacia arriba ves los distintos artículos científicos como, digamos, artículos originales. Y así uno puede ir viendo, bueno, qué
en qué artículo científico lo usan todas las revisiones y uno puede ir eligiendo cuáles son los más relevantes para decir, bueno, leo esto, porque la verdad que la bibliografía es avasallante, uno nunca puede leer todo lo que hay sobre un tema o lleva mucho tiempo, más cuando uno tiene estas consultas puntuales a cuentagotas diarias y semiurgentes. Bueno, acá, por ejemplo, este es tratamiento oral para endocarditis, esta es otra búsqueda, por ejemplo, de otros de los temas, y aparecen en azules las revisiones, en fucsia los estudios primarios, y uno puede ahí construir, por ejemplo, esto, acá había una sola revisión y todos los estudios primarios. Bien, está bastante bueno, es una herramienta muy útil para empezar a leer sobre algo. Acá otro ejemplo, antibióticos de infusión continua, de los casos que planteé, como hice algunas búsquedas, lo ideal sería lindo hacerlo en vivo, pero bueno, para esta modalidad fui tomando capturas como para mostrarles la eficiencia de esto. No está bueno no solo para buscar los artículos, encontrar el artículo de dónde empezar a leer sobre un tema, sino además para dilucidar con este tipo de tablas cuáles son los más importantes, cuáles son los que no puedo no leer. Después están las redes sociales. Hay distintas redes sociales como ser Twitter, LinkedIn, entre otras, que no son redes sociales específicas para la difusión científica, pero la verdad es que hay muchos colegas, farmacéuticos sobre todo, que están utilizando estas plataformas para difusión. Ahí puse, por ejemplo, uno mío, yo la verdad que comparto bastantes cosas en Twitter y en LinkedIn, y sigo a varios colegas, ¿sí? Algunos enfermeros, algunos médicos, algunos farmacéuticos que publican cosas súper interesantes y cada vez que sale un artículo nuevo se toman el trabajo de leerlo, de hacer un análisis crítico a la luz de la evidencia científica, digamos, de lo que hay previo y de la calidad de los trabajos y hacer algún comentario. Se arman discusiones bastante buenas. No les digo que empiecen a usar las redes para esto, pero la verdad que dentro, digamos, como forma de encontrar rápidamente artículos, eh, muchas veces para ver lo más novedoso antes de que te llegue el mail de una revista. Por ejemplo, la revista de la ITSA, a veces hay alguien que está subiendo las novedades en alguna de estas redes sociales. Acá hay algunas de las personas que yo sigo, por ejemplo, este es un farmacéutico que sube cosas buenísimas de proa. Brad Spellberg es el padre del shorter is better, ¿sí? Este mantra sobre los tratamientos antibióticos acortados. Timothy Lee es un médico, un ID, o sea, un infectólogo que trabaja mucho en alergia a la penicilina, profilaxis y demás. Por eso les muestro a los fines, hay muchas de estas personas que la verdad que suben cosas re interesantes. Obviamente no es que uno va a usar la cita de ellos, pero para encontrar los artículos que responden a lo que nos interesa o para encontrar novedades, para uno decir de todo lo nuevo que sale, de todas las revistas, qué vale la pena, qué no y demás, la verdad que está bastante bueno. Y encima tiene Grok, que es una IA que nos ayuda a juzgar un poco. Por ejemplo, una de las cosas que pusieron esto de Málaga es el PROA, es todo el programa de stewardship de un hospital de Málaga, y yo le pregunté si una publicación que había tenía algún comentario, y la verdad que está bueno para hacer análisis de la veracidad y de algunos artículos. Bueno, vamos a otro de los casos. Circular de quirófano, consulta urgente porque se está quedando sin antisépticos y lo único que tiene es clorexidina. Cuando uno va a ver qué cosas sustentan las decisiones que tomamos o las conductas que hacemos todos los días en el hospital, ¿sí? Hay distintos niveles de evidencia donde arriba, en la punta de la pirámide, las cosas de mayor calidad es cuando hay, por ejemplo, revisiones Cochrane, sobre todo revisiones sistemáticas con metaanálisis, ¿sí? Después vienen algunas revisiones con metaanálisis más holgadas, con metodología más flexible, guías de evidencia o guías de práctica clínica, ¿sí? Resúmenes de evidencia, y después empiezan digamos, los distintos trabajos de investigación, como reportes de casos, estudios de casos y controles, estudios de corte. Acá vienen un poco más abajo los estudios cuasi experimentales, pre y post intervención, que se usan mucho en control de infecciones, ¿bien? Y después vienen las revisiones literarias, los reportes de casos y las guías de expertos. O sea, la mayoría de las guías con las que convivimos nosotros, por ejemplo, no sé, guías de SADI, que no están publicadas en ninguna revista, que están, digamos, avaladas por una sociedad científica, por un grupo de autores, expertos y demás, están en la base, son lo que menos evidencia tiene. O sea que hay que tener mucho cuidado con
hacer lo que nos dicen otros y no fijarse en qué se basan para recomendarnos eso, porque a veces es solo la opinión de algún experto y otras veces es la opinión de un experto que me transmite algo que es una verdad con muchos fundamentos científicos, ¿bien? Pero está bueno conocer esto porque la verdad que en una guía de, digamos, de recomendación de ADESI, de SADI, etcétera, a veces hay muchas recomendaciones que no tienen un sustento científico detrás, mientras otras sí. Conocer esto es importante para ver en qué medida yo adopto alguna recomendación como una máxima, como una norma, etcétera, y otra con criterio, con juicio crítico, ¿bien? Cuando aparecen en guías, por ejemplo, esta es una guía de uso de antisépticos de una sociedad de Madrid, buscando a ver qué dice respecto a la clorexidina. Esta es una guía de neurocirugía. Están, el NICE recomienda, bueno, siempre como primera opción la clorexidina, excepto en algunos casos, acá dice, ojo cuando esté en contacto con membranas o con mucosas y tener cuidado en el oído o tener cuidado con los ojos porque pueden dar algún trastorno neurosensorial. Bueno, así, y uno dice, bueno, ¿en qué se basa para decir eso? ¿Por qué clorexidina sí o no en neurocirugía? Bien, aparece esto en las guías. Si uno va a otras guías, acá te dice, ojo con neurocirugía. Esta es una guía que salió del gobierno de Mendoza en el 2023, que es una de las guías, digamos, gubernamentales, si se quiere, más actualizada. Bien, y aparecen algunas consideraciones como preparar todo, preparar para catéteres, etcétera, pero dice cuidado con neurocirugías y oftalmológicas. Aparecen cuidado con la perforación del tímpano y cuidado con el contacto de meninges. Y cuando uno va a ver dónde está la referencia de esto, te mandan a un trabajo de la Asociación de Neurocirugía, que acá te dice, repiten un poco lo mismo, y dice que la clorexina está contraindicada para la preparación categoría 1A. Ahora, cuando uno va a buscar la referencia de la referencia de la referencia, te empiezan a mandar, por ejemplo, a guías de la OMS, ¿sí? Que cuando uno ve las referencias de estas guías de la OMS, llega un momento donde no hay nada. Aparece esta referencia, dermatitis en hospitales. ¿Sí? O sea, nos podemos encontrar con que muchas guías internacionales, OMS, etcétera, etcétera, donde uno dice, o sea, la guía de la OMS del 2022 cita la guía del 2016, esa cita la guía del 2009, y cuando uno va a la guía del 2009, la referencia, bien, gracias, ¿sí? Ojo con esto, porque si ustedes han participado alguna vez de la elaboración de algunas de estas guías, hay colegas que son muy rigurosos a la hora de evaluar la metodología, leer los artículos y ver en qué se basan para recomendar lo que dicen, y otros que no tanto. Y a veces algunas de estas guías que se actualizan arrastran errores en las referencias, etcétera, etcétera, y a veces la referencia que tienen es muy débil para hacer una recomendación que es muy taxativa, ¿bien? Después yendo, por ejemplo, la FDA saca un comunicado en su momento que hubo un reporte de 21 personas que tuvieron problemas, viste, o sea, eventos infrecuentes, pero graves, con el uso de antisépticos de este tipo en neurocirugía. Y en una guía internacional aparecen distintos artículos donde hay modelos animales en conejo. El conejo y la chinchilla son como los mejores modelos animales, es decir, los animales que más se parecen al humano, por ejemplo, en oído, y aparecen algunos casos de niños, ¿sí? Que tuvieron algunos problemas asociados al uso de clorexidina. Bien, ¿a qué voy con esto? Ojo, porque nosotros, no quiero, no, esta no es una charla de antisépticos ni de prevención de infecciones quirúrgicas. Usé un caso de algo que es sumamente común para nosotros en nuestra práctica cotidiana, para que vean que a veces las cosas que consideramos máximas verdades y que aparecen en nuestras guías, en las guías provinciales, en las guías de SADI, ADESI, esto, el otro, de la OMS, ¿sí? Y esto les muestro capturas porque es así, cuando lo vayan a buscar van a encontrar. ¿En qué se basan para dar la recomendación que dan? A veces no es tan sólido. Algunas veces, algunas cosas tienen un sustento científico importante, con trabajos muy bien diseñados, bien realizados y con resultados que son medio indiscutibles, y otras veces no tanto, ¿sí? Así que está bueno tener esta consideración a la hora de evaluar mis decisiones o cuando surjan dudas. Bien, bueno, un poco más de lo mismo, es mostrarles un poco cómo es estas guías a veces cuando uno va a la referencia, de estas guías literarias de sociedades, etcétera, que no están publicadas en revistas, sino en páginas de
la OMS, la OPS, de SADI, de ADESI, a veces uno va a la referencia y encuentra un callejón sin salida, ¿sí? Y el trabajo te lo debo. La referencia, la evidencia te la debo. Bueno, un poco más de lo mismo. No quiero detenerme tanto en esto. Nada, hice un poco la secuencia de los distintos, cómo se referencia uno tras otro, y quería mostrarle un par de callejones sin salida respecto a este tipo de cosas. Vamos al tercer caso. Algo típico que les puede pasar a ustedes. Ustedes tienen mucho contacto con uno de los infectólogos. Son, no sé, por ejemplo, el ESI que está haciendo la recorrida en algún piso donde hay pacientes con gérmenes multiresistentes internados aislados. Van a ver un paciente que tiene un politrauma y una cuestión, una infección osteoarticular y que está colonizado y tiene una infección por un germen MBL. Ustedes van a controlar que el aislamiento y las precauciones de contacto se estén respetando. Y aparece algún colega que les dicen, che, no le preguntás al infectólogo que lo quieren mandar de alta, quiere irse ya a la casa, ¿qué antibiótico le podemos dar vía oral? Bueno, el infectólogo dice, che, antibióticos a infecciones osteoarticulares por MBL es algo poco frecuente, pero la verdad que darle un antibiótico muy caro, que se da 3 veces al día, un problema, vamos a buscar a ver qué podemos hacer. Y acá vienen otras herramientas, ¿sí? Acá me encantaría poder mostrarles en vivo, porque esto la verdad que tiene animación y demás. Connected Papers y la siguiente que se llama Research Rabbit están muy buenos para encontrar artículos relacionados. A veces cuando uno está buscando un artículo de un tema o quiere hacer un trabajo de investigación y está tratando de armar la introducción o quiere ver cómo, por ejemplo, no sé, quieren empezar a medir infección asociado a los DBE y quieren buscar diferentes definiciones epidemiológicas de las infecciones asociadas a DBE o cómo definen las infecciones después post-TAVI, los periodos de seguimiento, etcétera, de estas cosas que no están tan consensuadas y que el HCN no nos da un encuadre tan definido, encuentran un artículo que está bueno, que les gustó, que vale la pena y quieren buscar otros y a veces cuesta encontrar otro. Bueno, acá está muy bueno porque ustedes introducen el DOI del artículo y les ayuda a encontrar todas las publicaciones del primer autor, del último autor, trabajos relacionados. Pueden armar estos mapas que son dinámicos donde uno puede marcar y movilizar mapas dinámicos de asociación de distintos trabajos científicos por diferentes cosas. Por ejemplo, yo acá justo estaba buscando para hacer un trabajo sobre ceftazima y bactam para tratamiento de bacteremias y me aparecen todos los trabajos relacionados al que yo puse. Bien. Y así con cualquier cosa. Obviamente, si hay artículos bien, si no hay tantos, es más difícil que encuentre. Pero esto tiene motores de inteligencia artificial y además redes neuronales para asociar por distintos factores de asociación artículos científicos para encontrar tal vez alguno que se les escapa, que ni por Google Académico ni por PubMed lo pueden encontrar. La IA. Esto es una publicación que salió ya hace un par de años, del año 2022, que es súper interesante, la puse para graficar un poco lo que viene ahora, empieza a ver más cosas de IA en la charla esta, que es que más allá de que revistas como New England ya tienen su suplemento específico para cosas de IA, porque si no, toda la New England sería artículos sobre inteligencia artificial, entonces todo lo que va a inteligencia artificial va como en una revista paralela. Acá está un poco cómo empezaron a publicarse artículos y algo interesante es que vieron cómo mejora la eficacia de, eh, de los modelos de Machine Learning para diagnosticar fracturas. Bien, y acá un poco lo que hace es médico solo, IA sola. ¿Y qué pasa cuando fusionas la IA con el médico? Que lo interesante es que si uno dice, bueno, muy buen médico imagenólogo haciendo diagnóstico, en general tiene una sensible especificidad que hace que la capacidad para acertar en el diagnóstico es de alrededor del 95%. La IA también es de alrededor de ese, una buena IA suficientemente entrenada. Y cuando uno piensa qué pasa con ese 5% de pacientes que se le escapan a uno, son diferentes los que se le escapan a otro. Entonces, cuando uno combina ambos, en general, la eficacia sube, ¿sí? La capacidad discriminativa sube y una persona asociada a una inteligencia artificial es mejor a la hora de hacer diagnósticos. Algo parecido está empezando a pasar con nosotros y nuestra capacidad para hacer vigilancia, por ejemplo. Bueno, acá algunas cositas de cómo usar la inteligencia artificial, ¿sí? Este artículo está bastante bueno. Es un artículo que habla de
la ética es del año 2025 alrededor de la inteligencia artificial y dice que uno tendría que tener mucho, para nosotros que elaboramos guías, todos ustedes, que revisamos cosas para contestar preguntas todos los días, que elaboramos guías, que elaboramos recomendaciones, que escribimos los manuales de nuestra institución. Ojo, porque una cosa es que uno lo utilice para mejorar la fluidez del texto, para traducirlo, o para hacer correcciones gramaticales, o para encontrar errores de ortografía. Y otra cosa es que empezar a pedirle que me haga los esquemas de algo, que me haga algoritmos, que me haga secuencias de cómo trabajar, y peor aún, que me redacte completamente algo. Hay que tener mucho cuidado, es muy desaconsejable pedirle que te redacte de cero, sobre todo si es un documento que yo no tengo la capacidad de redactarlo por mí mismo, y peor aún si no tengo la capacidad de controlar si lo que me devuelve la IA está bien. ¿Sí? Bueno, viendo un poco las distintas IA, ¿sí? Esto era para mostrarles un poco DeepSeek, que es esta IA que fue boom en 2024 de China. La verdad que es una IA abierta, no tiene algunas capacidades de ChatGPT, pero lo bueno es que uno no tendría que pagar. Y la verdad que yo creo que les diría que es de las mejores que encontré para hacer traducción al inglés, por ejemplo, cuando quieran publicar algo. Bueno, vamos a disparador otro, ¿no? O sea, ¿qué pasa con algo típico? Infección de sitio quirúrgico, los pacientes con CCB, una de nuestras cirugías vigiladas más complejas, y pacientes complejos con hemocultivos, etcétera, que están tratando de devolverlo a su casa, que se puede usar como tratamiento bioral para una infección de sitio quirúrgica, bacteriémica, post-CCB. Y acá uno pensaría, bueno, ¿vamos a usar ChatGPT para contestar esta pregunta? Yo les diría que no le pregunten a ChatGPT qué hacer o dejar de hacer, pero sí es una buena herramienta para encontrar tal vez los artículos que me sirvan, no solo ChatGPT, sino otras más. En sí, las IA lo que hacen es un poco lo mismo que hacemos con estadística. O sea, clasifican distintos artículos, bien, detectan anomalías o outliers, detectan tendencias, hacen clustering, digamos, pueden agrupar información por distintos patrones y tratan de, mediante modelos de regresión, que es un poco lo mismo que hacemos con la estadística, predecir comportamientos, respuestas, etcétera. Bien, predecir cuestiones al momento o predecir comportamientos a futuro. Se nutren de redes neuronales, que estos son distintos esquemas, era un poco para hacerlo gráfico, no los quiero hacer perder tiempo, pero depende mucho de cómo interactúo. Y acá lo que quería mostrarles es, ¿qué pasa si yo le pregunto? Con esa pregunta le dije, ¿se puede dar tratamiento bioral a una endocarditis por SAMR? Cuando yo le pregunto así, me dicen, en términos generales, no se recomienda tratamiento oral para endocarditis causada por estáfilo, razones por qué no, Esto contesta ChatGPT. Y acá viene lo interesante cuando ustedes utilicen las AI, sobre todo para búsqueda de información. Bien, es muy distinto si le preguntan de esta forma, bien, que acá es para mostrarles un poco que recomendó no y me cita guías de la ITSA, etcétera, etcétera. O sea, encima me cita guías respetables, a cuando yo genero un prompt adecuado. La estructura básica de cualquier prompt es esto: rol, acción, contexto y formato de salida y restricciones. ¿Sí? El rol básicamente es cómo quiero que se comporte. Que en este caso, por ejemplo, para este ejemplo, yo le puse actúa como un experto en infectología con orientación en proa y expertise en endocarditis. Bien, a raíz de tu amplio conocimiento disponible, la acción que quiero es, ¿indicarías antibiótico bioral a un paciente con endocarditis infecciosa por SAMS? El contexto, estás trabajando y los colegas te piden información y el paciente es paciente muy bien, afebril, clínicamente estable, con más de 10 de con más de 10 días de hemocultivos negativos y tratamiento antibiótico endovenoso, con cefazolina, etcétera, etcétera. Y el formato de salida y las restricciones es, quiero que me des una respuesta, necesito una respuesta al menos 5 motivos, con al menos 5 referencias bibliográficas, ¿sí? Acá usted le quiere decir, quiero así, 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 que sí y que no, como un poco lo que habíamos visto en los burleanos. Y cuando le preguntan de esta forma, miren cómo cambia la respuesta. Y acá te dice, sí, en un paciente con endocarditis, estas capturas son hechas con ChatGPT. Con Staphylococcus meticino sensible, clínicamente estable, sí se recomienda. Me da varias guías, ¿sí? Evidencia el POET, que es un estudio icónico de tratamiento bioral para endocarditis, adecuada respuesta microbiológica,
nada, condiciones al alta, varias cosas, y en conclusión, ahora la respuesta que antes era no, ahora no solo me dice sí, sino que me cita algunos de los artículos más importantes que nutren después a la guía europea, etcétera, etcétera, los motivos por qué sí. Bien. Siguiendo con inteligencia artificial y para algunas cositas que a ustedes les pueden interesar, están empezando a salir distintos artículos donde la inteligencia artificial nutre las cosas que nosotros hacemos todos los días en control de infecciones. Bien, por ejemplo, detección temprana de casos, clasificación de patógenos, como la inteligencia artificial nutre todo lo que es la genómica y la secuenciación, jerarquización del riesgo, bien, aparecen modelos de machine learning para, bueno, ya aparecieron con COVID y demás, para detectar, por ejemplo, el perfil de riesgo de una institución o de una sala en términos de Clostridium, identificar la fuente, que a veces cuando tenemos que manejar un brote nos vamos por las ramas tratando de identificar la fuente originaria y nos olvidamos del control del brote, detectar patrones o lo que se llama, digamos, individuos en mayor riesgo o la trayectoria o la direccionalidad que puede tener la diseminación. Este cuadro es robado de este artículo del 2023 de la New England Journal of Medicine, que hace un resumen, una review de un poco dónde estaban los avances digamos, en infectología, pero muy dirigido a lo que hacemos nosotros, a control de infecciones. Está bueno si en algún momento lo quieren leer. Siguiendo con eso mismo, este que es más reciente, ¿sí? Es no me acuerdo si define el 2025 o principios de este año, es un poco cómo dónde estamos y hacia dónde vamos con lo que es automatizar la vigilancia y los usos potenciales de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los usos más posibles hoy por hoy? Bueno, algunos algoritmos, eh, nada, para decisiones, por ejemplo, no sé, en Clostridium, en vigilancia de infección de sitio quirúrgico y tratar de automatizar la vigilancia y evitar la carga manual, para las IACs y para jerarquizar o tratar de detectar precozmente y dar un tratamiento óptimo a la sepsis intrahospitalaria. Esto es un poco lo que interesa. La innovación trata de hacer estas cuatro cosas: automatizar la vigilancia por la inteligencia artificial, secuenciación genómica completa, tecnologías de monitoreo en tiempo real, el sueño de muchos de nosotros, y sistemas de predicción basados en aprendizaje automático, machine learning, que, digamos, el modelo aprenda y se nutra y evolucione, ¿bien? Tanto para prevención, para detección, como para conductas, ¿no? Para tomar acciones en consecuencia. Esto es un poco sacado de estas revisiones, dónde estamos parados en estos cuatro aspectos, qué hay, qué aporta y cuáles son las principales debilidades y demás. Esto queda para ustedes. Y acá está un poco, bueno, dónde estamos parados y lo difícil que es. Justo en este sentido, si alguno leyó la revista esta Forbes in Health, entrevistó a un ex director médico de un hospital importante de Cava hace la semana pasada o hace unos días, hace muy pocos días, menos de 10 días, y algo que dijo es que son muy seductoras, son muy interesantes y pareciera que todo pasa por la inteligencia artificial y la innovación y estas nuevas tecnologías, pero lo cierto es que es muy difícil bajar a tierra estas nuevas tecnologías a América Latina o a nuestra realidad, aunque uno hable de hospitales privados. ¿Por qué? Porque hablamos de cosas de altísimo costo, donde la implementación no es tan sencilla y donde la realidad no siempre se ajusta. Entonces, la brecha más clara no es inventar más herramientas, sino demostrar que son beneficiosas y cómo hacerlas amigables a nuestra realidad, cómo hacerlas costo efectivas, cómo hacer que funcionen, ¿no? En países con menos recursos. En ese sentido, algo interesante que apareció, no quise abordar mucho, bueno, no quiero meterme tanto en proa, es más para control de infecciones, pero bueno, salieron estos cuatro estudios, los Inspired, y si vieron los artículos de la ITSA de los mejores artículos de infectología de 2025 y 2024, estos figuran, ¿bien? Que básicamente son modelos de inteligencia artificial que cuando un médico hace una indicación de un antibiótico en distintos hospitales para focos, o sea, el primero fue en neumonía, obviamente, después en ITU, después en piel y partes blandas, después en infección intraabdominal. Un modelo de inteligencia artificial le hacía una recomendación y educación médica en el momento, con retroalimentación, para tratar de mejorar la indicación en ese momento del médico. El comparador, obviamente, es el stewardship habitual,
que en algún momento algún infectólogo o alguien que hace control de infecciones genera una recomendación según los estándares y demás, pero eso es más tardío. Y la verdad que esto se hizo en muchísimos hospitales de Estados Unidos y logró un descenso del antibiótico, especialmente el empírico, que es lo más difícil, de más del 40%. O sea, es sumamente efectivo. O sea, la IA parece venir para quedarse. Acá hay un poco de resultado de los Inspire, no los quiero aburrir por ahí tanto con esto. Y en esto de que, bueno, lo que decía un poco Estela cuando empezábamos, ¿no? Que la inteligencia artificial uno no puede ignorarla. Por más que uno diga, yo toda la vida lo he hecho de esta forma, toda la vida lo he hecho así, me ha ido bien, toda la vida he vigilado, tengo 30 años de hospital y como que se resiste una vez a incorporar todas estas cosas innovadoras. La realidad es que este es un estudio que hizo Iván Huespe, que es un terapista que se dedica hoy cada vez más a investigaciones, argentino. Hizo, es un estudio medio atrevido. Hizo que expertos en terapia intensiva desarrollen introducciones para trabajos científicos y por otro lado hizo lo mismo con inteligencia artificial y después a expertos les pidió que evalúen las introducciones que hacían las IA y las introducciones que hacían los expertos. Y tuvieron un puntaje de mejor calidad, obviamente, las introducciones realizadas por modelos de inteligencia artificial entrenados y con buenos prompts y demás. Con lo cual, la inteligencia artificial como un suplemento a nuestro trabajo científico y cotidiano parece venir para quedarse. Parece que es algo que no deberíamos evitar combatir, sino es algo que nos deberíamos amigar, abrazar y explotarla para potenciar nuestras cualidades. Bien. Bueno, creo que este era el último caso de la farmacéutica de la UCI, que el médico le dice que leyó algo nuevo, que quiere implementar un cambio en una conducta que es novedoso, que no está en las guías, que es esto de los pacientes sépticos que tienen una falla renal nueva, los beta-lactámicos darles en dosis plena y no ajustarlos a función renal. Es algo bastante novedoso, la farmacéutica se dedica más a sedativos, a pseudoanalgesia, es experta, no sé, en interacciones farmacológicas de pseudoanalgesia y otras cosas, antibióticos no es su punto fuerte y la verdad que esto es algo que la deja mal parada, no conoce y les pregunta, les pide ayuda para dejar de discutir si el médico tiene razón, no le quiere dar la razón sin evidencia detrás. Bueno, para buscar esto tenemos un poco lo que veníamos hablando, hay distintas IA, cada IA tiene sus virtudes y sus debilidades, ¿bien? Uno la verdad que tiene que elegir una o dos y utilizarla y explotarla, pero es importante que conozca tanto en qué son buenas como en qué son malas, ¿sí? No sé ustedes, yo por lo menos he ido probando la mayoría y las he ido conociendo y golpeándome contra ciertas cosas, o sea, así como disfrutándola, golpeándome contra ciertas cosas cuando la IA muestra sus limitaciones. Esto es un poco la anatomía de un prompt. El prompt de cada una digamos, de las IA cambia ligeramente. La estructura es la que vimos recién, ¿sí? Si mantienen esa estructura, el prompt es bueno, pero algunas, bueno, acá, por ejemplo, ChatGPT, hay formas de mejorarlo y para Cloud, que es la que hoy está puntera, hoy, al día de la fecha, Cloud es indudablemente la que está puntera. Yo venía usando mucho ChatGPT y otra que les voy a contar ahora, y la verdad que estoy migrando hacia Cloud para la búsqueda bibliográfica. Pero bueno, existen, obviamente ustedes tienen que conocer las virtudes y limitaciones de cada motor de IA, tienen que conocerse a ustedes mismos, tienen que decir yo la necesito para esto y tratar de encontrar la que mejor se ajuste a sus necesidades y saber que cada tantos meses el mundo se revoluciona por una nueva IA, un nuevo desarrollo y capaz que la que hoy les sirve y han pagado un año, mañana en 6 meses, 8 meses sale una mejor y que capaz que tienen que mudarse hacia otro motor de inteligencia artificial. Este es un motor que está muy hecho para conductas, ¿sí? No sé si lo han usado y si no, les recomiendo que lo prueben. Se llama Consensus y básicamente ustedes pueden hacerle preguntas más específicas sin tanto prompteo como para Cloud, ChatGPT, Gemini. Por ejemplo, esta pregunta puntual, ¿es necesario ajustar la dosis de un antimicrobiano en las primeras 48 horas para tratar a un paciente con sepsis y falla renal nueva? Uno le hace esa pregunta, que es una pregunta que puede surgir cualquier día en un hospital, y les hace como si fuese un consenso, ¿sí? Busca distintos artículos muy relevantes, trata de buscar en PubMed, o sea, artículos de revistas
importantes, con alta calidad científica, obviamente prioriza revisiones sistemáticas con metaanálisis por encima de reportes de casos, ¿bien? Y, eh, y trata de elaborar una recomendación tipo consenso en función a lo que dice la evidencia, ¿bien? En este caso encontró un 67% para sí, 4 artículos y un 33% para no, ¿sí? Y abajo te aparece, me encantaría hacer una búsqueda en vivo, abajo te aparecen los artículos en que se basa para darte esa recomendación. ¿Consensus sirve para agarrar, buscar acá y hacer lo que Consensus me diga? No, pero es una excelente forma de encontrar las fuentes donde puedo leer y explorar un poco más para contestar la pregunta que me hacen, ¿sí? No hay ninguna de estas que me dé, no hay ninguna mágica que me conteste o haga mi trabajo, pero sí muchas de estas me sirven para encontrar el lugar donde está la respuesta que quiero responder, digamos que valga la redundancia, quiero responder en el momento. Otra que seguro todos ustedes la conocen, que es la que está un poco matando, si se quiere, UpToDate, que UpToDate era esta herramienta que usábamos un montón. No sé, los internistas pagan muchos UpToDate o se bajan versiones viejas y las tienen descargadas en el celular. Nosotros en el italiano la tenemos. A los infectólogos nos encanta tener el Mensa o tener el Sanford, la guía para ver las dosis de antibióticos y demás. Y la verdad que, así como Consensus, Open Evidence vinieron a matar un poco esas aplicaciones porque es un buscador específico para médicos, te exige tener matrícula, te exige ser profesional para poder usarlo, no es que cualquiera puede usarlo, no es que cualquiera puede entrar y hacer uso, te exige, es gratuito, Consensus también es gratuito, pero uno tiene que certificar que es profesional, conectarse por una cuenta, hacer algunos reconocimientos, y a partir de ahí la verdad es que uno hace preguntas muy puntuales, como la de recién, la de Consensus, y te da un nivel de respuesta y un pequeño resumen con detalles, ¿sí? Bastante completos. Es, la verdad que para salir de apuros y para preguntar cosas muy puntuales es excelente y la bibliografía en la que se basa suele ser muy buena, ¿sí? O sea, cuando ustedes estén por buscar algo, alguna cosa puntual, alguna duda que les surja, la verdad que o hacer uso de varias de estas, tratar de buscar una buena revisión en epistemónicos, preguntarle a Consensus y ver qué bibliografía encuentra, buscar en Open Evidence y no les digo quedarse con lo que les contesta la IA, sino que fijarse qué bibliografía usa para contestarla. Ahí empiezan a encontrar como los artículos más relevantes para tener una respuesta fundada, para contestarle al colega o para tomar una conducta en el hospital o para escribir una recomendación en una guía, etcétera, pero con fundamento. ¿Y por qué no? Para buscar artículos para la introducción de un trabajo científico, etcétera, etcétera. SciSpace ya tiene sus años, bien, está basado en motores, si no me equivoco, de OpenAI, de ChatGPT, pero está desarrollada por alguna de las A-University, las universidades más importantes de Estados Unidos y del Reino Unido. O sea, está Yale, Oxford, Harvard, la Universidad de Pensilvania, varias. Al fondo de la página están como todas las universidades que lo patrocinan, orientada especialmente a las escuelas de medicina o escuelas de ciencias de la salud, y está pensada para búsquedas relacionadas a la salud. Ustedes hacen una pregunta, según cómo la diseñen, en general les recomienda formas de preguntarlo mejor, porque así como un prompt si es malo, la respuesta suele ser malo, si la pregunta no está bien diseñada, probablemente use artículos malos y genere una respuesta no tan buena. Está bastante piola que en el momento que vos pones la pregunta completa, te recomienda varias formas de direccionar a algo más específico para obtener una respuesta más puntual o para redactarla mejor, y te aparece esto, que es un poco un resumen con una introducción, consideraciones y las distintas referencias. Y abajo uno puede ir encontrando resumen, no puse la verdad, lástima, más capturas, porque debajo están los resúmenes de los artículos, de los 10 papers que usa, los 10 papers que jerarquiza como los mejores para contestar la pregunta, y uno puede ir desplegando hacia la derecha
para ir viendo, bueno, los outcomes que usan esos papers, cuáles son las poblaciones que usan, qué número de individuos usaron, si son todos trabajos de investigación, si son revisiones, si son metaanálisis, etcétera, como para uno entender la calidad de evidencia de textos científicos que usa para contestar este tipo de cosas. La verdad que está bastante buena para encontrar los artículos específicos, está bueno. A diferencia de las anteriores, a veces uno con esto puede encontrar, por ejemplo, abstracts publicados en no sé, en Open Forum of Infectious Disease, que son artículos que estuvieron en el ID Week, ¿sí? O cosas por el estilo, entonces pueden ir a cosas más extrañas que a veces son más difíciles de encontrar. La verdad que, por ejemplo, para búsquedas más profundas, por ejemplo, si son miembros de un documento o si están haciendo las guías de algo de su hospital y quieren hacer una búsqueda más exhaustiva, está muy buena esta para encontrar algunos papers. ¿Qué pasa si las queremos usar para ver si alguien, por ejemplo, son docentes ustedes, si alguien usó inteligencia artificial o si alguien les manda, no sé, ustedes son jefes de un comité de control de infecciones y algunos de los colegas que trabajan con ustedes redactaron una guía y ustedes quieren ver, bueno, usaron inteligencia artificial, esta producción tiene, está masticada, hay materia gris detrás para producirla. Bueno, algo interesante acá es que la verdad que hasta los mejores detectores se equivocan. La inteligencia artificial vino para quedarse, lo esperable es que los colegas la usen, y si bien evolucionó mucho para generar documentos, cómo detectar o no inteligencia artificial no está tan evolucionado, con lo cual yo no me enroscaría mucho con esto, trataría de abrazar las nuevas tecnologías y aprovecharlo lo mejor posible. Ahora, bueno, esto es un poco para ampliar sobre eso, ¿no? ¿Qué pasa con la IA cuando detecta? Ojo, porque la detección de si algo es verdadero, si algo es falso, y sobre todo si hace uso de IA, la IA es muy buena produciendo, pero es bastante mala detectando, no es tan buena detectando y pueden cometer errores. Bien. Entonces, en ese sentido es muy importante uno tener las capacidades para hacer crítica de lo que uno produce y lee. Y en ese sentido, digamos, en el año 2023 se publica esto, que es de un ruso, ¿sí? Donde él dice, bueno, ¿en qué medida yo puedo y es seguro usar ChatGPT para mis conductas? Bien. Lo primero es si el resultado que te da ChatGPT, yo puedo estar seguro que es verdad. Es decir, tengo capacidad para juzgarlo. Si la respuesta es no, no uses ChatGPT para producir un documento. Si la respuesta es sí, ahí uno tiene que considerar qué tanto expertise tengo yo, ¿sí? Si yo estoy capacitado para escribirlo por mi cuenta y los resultados de ese documento, tengo la capacidad para hacerme cargo no solo de lo que dice, sino de las consecuencias que podría traer si algo se equivoca y yo no lo corregí, podrías usar ChatGPT. Si vos no sos capaz, digamos, si uno no es capaz de evaluar la calidad de lo que te devuelve ChatGPT y ver si eso está bien o no está bien, y a la vez no me puedo hacer cargo de las consecuencias de que eso no esté bien, uno debería no usar la IA. Es decir, la IA debería ser una herramienta que viene a acelerar nuestro trabajo automatizado, a facilitarnos cosas como mejorar búsquedas, acelerar vigilancia, acelerar carga de datos, cosas automáticas, repetitivas, casi diríamos uno que aburridas y tediosas, pero no debería reemplazar nuestro razonamiento, no debería reemplazar nuestra interpretación, no debería reemplazar nuestro expertise, nuestra creatividad, ¿bien? Porque en la medida que lo haga, podemos incurrir en consecuencias. Por ejemplo, esto que hicieron unos brasileros es súper interesante. Lo hicieron a fines del año pasado, se publicó hace poco, y es que básicamente expusieron a personas a estudiar o a aprender, ¿sí? O adquirir aptitudes usando ChatGPT y sin usar IA, es decir, el modo tradicional, como la mayoría de nosotros aprendió. Y algo interesante que a los 45 días, cuando evalúan, las personas que usaron ChatGPT tuvieron un peor rendimiento y a largo plazo tuvieron menos incorporación de conocimiento, más que de conocimientos de capacidades nuevas. Y acá habla de algo digamos, en cognición, que es la dificultad deseable, ¿no? La dificultad y el esfuerzo que uno hacía antes para aprender, como acelerarlo con ChatGPT, a veces acelerar procesos que ya aprendimos a hacer
puede ser muy positivo porque nos hace más eficientes, ¿sí? Hace que nuestro tiempo rinda más, que seamos más rentables en términos económicos, pero ojo que si lo que estamos haciendo es aprendiendo, ChatGPT podría perjudicar nuestra capacidad no solo de aprender, sino de adquirir nuevas capacidades, ¿sí? Bueno, después, respecto a esto, que obviamente hay un boom de usos de la IA, modelos de IA en nuestro campo, ¿no? Que es control de infecciones puntualmente, PROA, etcétera. Hay muchísimos, todo el tiempo están saliendo IA nuevas, de todo, todo el tiempo. O sea, esta charla probablemente en un par de meses esté desactualizada y ya no sirva, ¿sí? Sea como vintage. Pero bueno, al día de la fecha, acá hay algunas imágenes de cómo están saliendo ya de las distintas revistas, de los journals, aplicaciones, etcétera, y cómo hay distintos cursos, ¿bien? Esto, por ejemplo, son distintas herramientas, son montones para distintas cosas, para análisis de datos, para encontrar papers, para analizar papers, para traducir papers, ¿sí? Para la gente que no está tan amigada con el inglés, etcétera, etcétera. Y después hay montones de cursos de esto. Bien, no paguen ni gasten plata en cursos, porque algunas de las mejores universidades dan cursos gratuitos sobre esto, ¿sí? O sea, miren, Yale, Harvard, Stanford, el John Hopkins, etcétera, dan cursos gratis de todas estas cosas. Entonces, la verdad que no vale la pena gastar en alguien que les enseñe, porque lo mejor que uno puede hacer es tratar de incorporar de algunos de estos lugares súper reconocidos y actualizados, y por otro lado, probar, exponerse, equivocarse, monitorizar, intentar, etcétera, y así uno va aprendiendo. Bueno, nada, eso es todo. Espero haberles aportado un poco algunas herramientas que a mí por lo menos me sirven todos los días. Yo trabajo en el Italiano, imagínense, es un hospital muy grande. Al Comité de Control de Infecciones recibimos muchos llamados, muchas consultas, y la gente es extremadamente creativa para generar problemas y para que se le ocurran cosas innovadoras en términos de hacer las cosas por un camino diferente del que está establecido. Entonces, la verdad que nos desafían todos los días y uno tiene que buscar y buscar y buscar información y tener la mejor evidencia para decir hacer esto o hacer esto otro. Y saben que en control de infecciones, construir una identidad y construir digamos, un respeto y una imagen positiva es muy difícil en las instituciones, lleva mucho trabajo y al primer error la gente es muy cruel con control de infecciones y nos castigan fuerte. Entonces, con esa responsabilidad de estar a la vanguardia del conocimiento científico, no sé, muchas de estas herramientas como buscar una buena revisión con epistemónicos, buscar los mejores artículos con Open Evidence o Consensus, la verdad que a mí me sirven para, no les digo que leo todo lo que encuentro, pero para encontrar los principales de lo que puedo leer, no sé, dos artículos para contestar algo, encontrar los mejores, los más atinados, los más filosos, los que contestan justo lo que quiero ir a buscar y no perderme en el mar de información, perderme en mala evidencia, perderme en literatura que no me suma, ni gastar tiempo en cosas que no valen la pena. Bien. Así que bueno, acá hay un par de herramientas que espero les hayan gustado, les hayan servido, les sean útiles. Pruébenlas, no hagan lo que yo les digo porque yo les digo, como en las guías. Hay que probarlas, ponerlas a prueba, ver cuál es la que mejor se ajusta a ustedes, intentar equivocarse y ir eligiendo en función de lo que les sirva e ir a, y tener la cintura para ir cambiando, porque estas cosas evolucionan y cambian. Y yo puedo decirles que hace unos meses usaba ChatGPT y hoy uso Cloud y mañana tal vez tenga que usar otro y así. Bien, hay que tener cintura para irse adaptando al cambio. Bueno, no sé si hay Bueno, preguntas. Ah, Felipe, yo te quiero preguntar. sí, Indudablemente, la IA es una colaboradora cognitiva. Lo que uno no debería hacer es reemplazar nuestro cerebro por la IA, que es lo que indudablemente. dijiste, indudablemente. Vos hablaste de una IA suficientemente entrenada. ¿Esto con qué Bien, tiene que ver? excelente. Hay una imagen buenísima que usan un montón la gente que habla de generalidades del IA, que yo no fui a eso para no aburrirlos, que es digamos, la inteligencia artificial, uno le entrega material con lo cual dar su producción. Y hay una frase muy típica que dice trash in, trash out. Si yo alimento la inteligencia artificial con documentos basura, probablemente el resultado de lo que me conteste la IA sea una basura. Si yo le digo a la IA que busque por ejemplo, en
Wikipedia, redes sociales, periódicos y me conteste algo en función a eh, esas fuentes de datos, es probable que la IA me dé una respuesta de baja calidad o una respuesta no tan útil. Bien. Distinto es si yo a la IA, por ejemplo, yo pago un motor de inteligencia artificial y lo quiero usar para optimizar mi vigilancia de infecciones de sitio quirúrgico, por ejemplo. Lo primero que tengo que hacer es darle un encuadre y darle, por ejemplo, las guías de la NHCN, mis guías institucionales adaptadas, las guías del VIDA, etcétera, etcétera, e ir entrenándole, es decir, poniendo a la prueba. Por ejemplo, le digo que evalúe 5 casos de infección de sitio quirúrgico, hago yo mi evaluación, veo qué me devuelve la IA y la corrijo. Y así como el machine learning es que que el modelo de la inteligencia artificial vaya aprendiendo en función de cómo yo la voy poniendo a prueba y entrenándola. Y en general, si uno paga uno de estos modelos, por ejemplo, que yo pague Cloud, Cloud me empieza a conocer a mí, empiezo a aportarles documentos de encuadre y empiezo a ponerlo a prueba con distintos y me va preguntando. Por ejemplo, anonimizo un caso de infección de sitio quirúrgico, que es algo que hago bastante yo. Siempre anonimizar, nunca subir archivos de su institución, nunca subir datos de pacientes, nunca subir cosas, porque hay una cosa que se llama la caja negra, que uno no sabe a dónde va esta información y una vez que uno lo sube a la inteligencia artificial, pierde el control de algunos datos. Entonces, si uno subiese datos sensibles, datos privados y demás, ojo con subirlos a la inteligencia artificial porque se les va de las manos y roza lo poco ético. No es ético, de hecho, digamos. Claro, Bien. de todos. Entonces, para todos. Entonces, entrenarla sería eso, poner la prueba, hacerle ejecutar O comandos, sea que hacerle ejecutar cosas, el entrenamiento depende de nosotros. O sea, totalmente. cómo la Primero tengo que usamos. saber yo No es que hacerlo. ya está entrenada y uno le hace preguntas y lo que me contesta es la realidad. Otra pregunta porque Exacto. muchos colegas y alumnos de posgrado hacen esto, ¿no? Le preguntan y la respuesta es como la verdad absoluta y la IA alucina también, ¿no? O sea que te inventa porque es Bueno, un algoritmo preparado para responder. es excelente, yo no mencioné lo de la alucinación, es excelente lo que decís, porque cada IA tiene un comando de funcionamiento. ChatGPT, por ejemplo, que era la que más usamos hasta hace poco, Sí. tiene una restricción que es que tiene sí o sí que dar respuestas en menos de un minuto. Si la función que uno le pide exige algo que necesita más de un minuto, por más que yo le explique bien lo que yo quiero, no significa que lo va a hacer como yo quiero que lo haga. Significa que va a buscar el modo más fácil, más rápido, más eficiente de responder a lo que yo le pido. Y si encima tiene la restricción de lo que yo le pido demora más de un minuto, me va a dar la respuesta, va a buscar o el camino fácil o va a inventar una respuesta fácil. Claro. Y a veces puede darme por conformarme, puede darme una respuesta que respete la direccionalidad, pero que no represente. Ojo, esto por ahí, sobre todo para los colegas que hacen control de infecciones, ojo con meter datos y pedirles que los analice y ojo con pedirle que analice cosas de trabajo de investigación. La IA, por más que a ChatGPT le bajen, incluso uno puede descargarle, asociarle, por ejemplo, para que haga análisis de supervivencia y demás, los análisis en general no son confiables. No es como el Stata, el R, el SPSS. Te Porque puede también dar una depende de cómo cómo está entrenada. La totalmente, otra que te quiero exacto. decir es, ¿la gratuita o abonarse a una IA? Es lo mismo desde el punto de vista del rendimiento? Me encantaría decirles que hay una gratuita que sirva para todo, pero la realidad es que no. Yo con lo que la uso, eh, necesito sí o sí abonarla. Con esto no les digo que lo abonen, porque la verdad es que es un gasto y la mayoría de las instituciones no lo pagan y a veces tiene que salir de nuestro bolsillo. Sí, les puedo decir que hay formas creativas de conseguirlo. Por ejemplo, no sé, bueno, Rappi, que es algo que usamos mucho nosotros, tenía una oferta, creo que sigue vigente, yo ya la consumí, que te daba ChatGPT Premium, o sea, gratis por 6 meses al costo de Rappi Premium, que era muy poca plata. ChatGPT Premium vale 20, la mayoría vale alrededor de $20. Y si pagas la anual, te descuenta 1 o 2 meses. Casi todas valen lo mismo.
La diferencia es que algunas es libre, por ejemplo, ChatGPT es libre, y algunas como Cloud o como la que les mostré de SciSpace, que es esta de las universidades, te dan una cantidad de créditos y una vez que vos agotaste el crédito, tenés que esperar el próximo mes o esperar unas horas. Cuando lo empiezan a usar mucho para mucha búsqueda, mucho análisis, estructuración, se gasta, se gasta. Pero bueno, es Perfecto. Bueno, pero importante, es importante saber esto y saber que no reemplaza exacto. al profesional, siempre es como que va de la mano y que además el mejor uso y la mejor forma que aprenda es cuando el profesional sabe lo que le está preguntando, no esperar que te conteste y es la verdad Lo máxima mejor del que les puede presente. pasar es conocerlas. Nosotros en nuestra oficina, y de hecho tengo una colega que es infectóloga que está en control de infecciones, que hace informática médica, viste, hizo la maestría, y cada uno Sí, de nosotros usa una IA diferente, porque las necesidades que tenemos son diferentes. Algunas las usan, por ejemplo, para mejorar la calidad de las diapositivas, entonces Gemini ahí es muy buena. Algunos las usan para hacer gráficos y mejorar la estadística, qué sé yo, entonces por ahí para hacer los comandos de stata más rápido, capaz que Cloud es la mejor, para otros ChatGPT. Lo que es importante es dos cosas. Una, conocer las virtudes y los defectos de la IA y ver cuál es la que mejor se ajusta a uno, sabiendo que en unos meses puede cambiar, pero cuál es la que hoy mejor se ajusta. Y después probarla, probarla y entrenarla. Y en ese sentido, lo mejor que te puede pasar es que la IA se equivoque. Porque cuando la IA se equivoca es cuando realmente la empezás a conocer y la empezás a entrenar. Lo peor que claro, te y puede vos también pasar, la podés medir, ¿no? Podés medir qué es lo exactamente. que hace. Lo peor Eh, que te podría pasar es que haga todo bien y vos te empieces a confiar y sobreestimes las capacidades de la IA y ahí es donde uno peca por confiado. Tal cual. La otra cosa, ¿ustedes tienen experiencia para usar la IA para la vigilancia? ¿Y qué hace falta para eso, digamos? Sí, tenemos dos cosas. Nosotros en el hospital tenemos una cosa que se llama Tana GPT, que es una IA que se está desarrollando, ya funciona, ya la podemos usar, pero está en constante desarrollo, que, que hace sobre todo una de las funciones de la IA, que es los LLM, los modelos de lenguaje natural, que es agarrar texto libre y detectar patrones. Bien, entonces todo eso que está en texto libre, que requería antes revisión manual de historias clínicas, leer historias, leer evoluciones, etcétera, acelera, por ejemplo, buscar si tuvo o no tuvo antibióticos, si lo derivaron o no con sonda, esta información que es como que está escondida y que es difícil de acceder y que es muy relevante para nosotros. Por ejemplo, si venía de otro centro con sonda vesical, cuándo le pusieron, cuándo le sacaron la sonda, cosas por el estilo. Tenemos eso por un lado y que le estamos poniendo a prueba, entrenándola, la estamos usando por un lado para prueba y por otro lado para algunas cosas como vigilancia de gérmenes multiresistentes, donde algunas de estas características que son difíciles de encontrar, pero que son muy importantes, están medio escondidas. Y después, para el análisis, que es muy importante, ajustar, o sea, no puedo bajar un Excel y subirle y decirle analizámelo, ¿no? Tengo que tratar de anonimizarlo, tratar de sacar todos los datos sensibles, cosas que puedan asociarse al paciente como los ID, los nombres, las fechas de nacimiento, etcétera, etcétera. Y ahí sí puedo, por ejemplo, subir una serie de casos de infección de sitio quirúrgico, los gérmenes y decirles, tratemos de detectar patrones, ¿sí? Esto que es que uno puede tener estos chorizos así de planillas con muchísimos datos, donde yo quiero saber, bueno, detectar algún patrón para pensar, tengo un brote, no tengo un brote, ahí sí nos sirve y yo para eso, bueno, cada uno paga, depende de lo que hace. Yo para infección de sitio quirúrgico hasta hace poco usaba ChatGPT y hoy me resulta mucho mejor Cloud. Obviamente, le subo el encuadre, que es aportarle nuestras guías, etcétera, etcétera. Anonimizo los casos y además de hacer yo mi análisis personal, lo analizo con Cloud. A veces Cloud me da cosas muy útiles, por ejemplo, me dice, ojo que no es esperable con este tipo de cirugías tener este tipo de cosas, y me da alguna cita bibliográfica que uno va a leer, qué sé yo, qué significancia darle al Cutibacterium, por qué tengo enterobacterias, A veces me dice cosas interesantes y a veces me tira fruta, ¿sí? O sea, Y la es muy fruta, importante.
Y es importante porque uno dice, bueno, dame la fuente bibliográfica y te da una que si la vas a buscar a veces no A existe. veces no existe. ChatGPT hace Entonces, mucho eso. es un colaborador. Tenemos que Sí. tener en cuenta esto, tenemos que medirnos y medirla y buscar siempre, siempre es más útil dándole nosotros la información y ver qué es lo que nos va respondiendo, ¿no? ¿Sabés qué me sirve mucho a mí? Los partes quirúrgicos, la descripción de la cirugía, que uno, bueno, viste, tenés que empezar, imagínate si Claro. para los médicos que no hacemos, que no somos ramas quirúrgicas, los partes quirúrgicos son un dolor de cabeza, para muchos ESI que tienen que ir a hacer la vigilancia de infecciones quirúrgicos solos, sin ayuda de nadie en algún hospital, es terrible porque lees cosas que nunca, viste, empezás a aprender con cada caso que analizás para hacer los denominadores de, por ejemplo, cuando hay cirugías oncológicas, si hay o no hay prótesis, si entra o no entra el denominador de cadera, de rodilla, un parto. Esos partes quirúrgicos que son anónimos, la IA es muy buena analizando ese texto libre y detectando patrones, los modelos de lenguaje natural. A eso a mí, por ejemplo, me sirve mucho. Perfecto. Bueno, si tuvieras que decir así como un final tipo recomendación para usar la guía, ¿qué dirías? La primera es que el camino duro hay que hacerlo, ¿sí? O sea, patalear el hospital, recorrer el hospital y demás, hay que hacerlo y hacer las cosas de forma manual a la tradicional es importante. Pues lo primero es aprender a hacer lo que hay que hacer. Y la forma tradicional, ya hay artículos que muestran que uno haciéndolo del modo tradicional aprendes mejor. No, no hay que ir por el camino rápido de entrada. Primero hay que aprender a hacerlo bien y una vez que uno sabe hacerlo bien, puede. Y, y una vez que lo sabes hacer, no hay que, digamos, no hay que resistirse a las nuevas tecnologías, así como no hay que resistirse a usar WhatsApp para contactarnos y acelerar la comunicación y demás, no hay que resistirse a la IA como algo que nos ayuda, como un complemento, como una herramienta más, Un ¿sí? colaborador, un Exacto, colaborador. pero ni sobreconfiar y a esperar que la IA haga lo que yo no aprendí a hacer o no quiero hacer, ni tenerle miedo, No, es ¿bien? fascinante, pero bueno, tenemos que controlarla también porque no todo lo que dice es lo que es la realidad, ¿no? Hay que usarla responsable y Responsable. profesionalmente. Hay que usarla profesionalmente. Somos profesionales y ponemos nuestro nombre. La IA es eso, una No, herramienta, ¿sí? es una herramienta. Y el uso que le damos a esa herramienta creo que es lo importante. Bueno. Totalmente. Felipe, te agradezco muchísimo, fue muy interesante, agradecemos mucho a los que están del otro lado, que nos estamos viendo, tenemos unos muy lindos comentarios, así que agradeciéndonos, agradeciéndote la claridad, así que bueno, que tengan una linda semana, una linda noche y espero que esto nos haya abierto un camino, ¿no? Que como vos decís, por ahí dentro de muy poco hay que actualizarlo porque corre más rápido de lo que uno puede asimilarlo. Pero bueno, aquí estamos y para eso estamos también, ¿no? Para ir avanzando cada vez más rápido. Bueno, muchas gracias, buenas noches, gracias Felipe y gracias a todos los que se tomaron esta horita.